Hay un mexicano que lo logró. Ah, no, ninguno de esos es mexicano. Ninguno de esos tres. Entonces vamos a empezar por esto. Fíjense, el día de hoy, ¿a cómo estamos? 25 de octubre ¿de qué año? Del 2019. Exacto, aquí dice 25 de octubre del 2019. Pero si se los pongo en numeración maya, va a ser así. ¿Ven? Aquí dice 25 de octubre y 2019. ¿Ven? Es otro sistema. Las culturas mesoamericanas, mayas, aztecas, mexica y azteca, purépechas, mixtecas, mayos, zapotecas, tlaxcaltecas, toltecas, todas esas culturas que ustedes van a ir conociendo, tuvieron también sistemas de numeración, de poner sus fechas, sistemas de escritura y sobre todo formas de transmitir los conocimientos. Así como lo hace su maestra, que los pone ustedes en equipos, en mesas, los reúne, pues también los niños de aquellos tiempos del siglo XI, del año 1000, todavía tenían esas inquietudes que ustedes, de conocer su historia. Pues en el 1071 nació un jovencito, en el estado de Oaxaca. Oaxaca es el que da al Pacífico, al sur. Bueno, pues en el estado de Oaxaca nació un jovencito. Su nombre, Ocho Venado, Garra de Jaguar. Si lo ponemos en glifos prehispánicos, sería acá su nombre. 8, el número, Venado, Garra de Jaguar. Todos ustedes tienen un nombre y un apellido. Este era su nombre y su apellido. Y aquí lo tenemos. 8 Venado, Garra de Jaguar. Bueno, pues este personaje fue muy importante, porque a los 8 años, apenas cumplidos, ustedes ya se acordarán de cuando tenían 8 años, ¿no? Estaban por segundo, más o menos, tercero. Mira, fíjate. Yo también. ¿Quién tiene 9? Exacto, los más chiquitos los de 8. Bueno, pues a los 8 años este personaje fantástico, ¿qué creen que hizo? Su primera batalla. ¿Ven? Por eso les digo que esta historia se trata de héroes. De héroes, no cualquier persona, no cualquier sujeto, no cualquier niño iba a ir a la guerra a los 8 años y además a ganar la batalla enfrente de un ejército. Bien, bueno, pues, él iba al frente de un ejército. Con él, así fue como ganó su primera batalla. En esa ceremonia iniciática recibe el nombre de Garra de Jaguar. Bien, a partir de entonces empiezan a tener muchas batallas, muchas luchas, muchas conquistas. Va creciendo, 16, 20 años y sigue avanzando en su historia. Pero ¿cómo sabemos todo eso? Bueno, todo esto que les estoy contando viene en los códices prehispánicos. Los códices prehispánicos eran libros realmente donde se concentraba la sabiduría y el saber de aquellos tiempos. Como ahorita tienen ustedes su libro y pueden estar leyendo historias con fechas, un libro de ejercicios, ¿no es cierto? Pues antes había otro tipo de libros que eran los códices prehispánicos. Y estaban escritos con imágenes y con numerales. Imágenes como la que se ve ahí y numerales como el que está acá en cada fecha. Así nos enteramos en qué año nació, qué día, en cuándo fue su primer batalla, a dónde se dirigió. Ustedes tienen un papelito. Ese papelito va a ser para que ustedes hagan su propio códice de su vida. Porque los códices podían retratar la vida de un personaje o la vida de un dios. O cómo contar. ¿Sabían ustedes que se contaba antes de una manera diferente? Se contaban, los días eran veintenas, entonces los meses tenían otra formación. En cada moneda de 10 pesos ustedes pueden ver el calendario prehispánico, el calendario azteca. Ahí lo pueden contarlo.
Bueno, pues los códices tenían distintos usos. Uno de ellos era para contar la historia de cada quien. Entonces, lo vamos a poner, pongan ahí primero en su códice su nombre, el nombre de ustedes, su nombre, y van a poner su fecha de nacimiento y el primer suceso que hayan vivido. ¿Sí? En el que tú naciste. ¿Bien? ¿No has vivido nada padrísimo? ¿Qué cosa? Bueno, Erita, ponle 9. No era ni un regalo, un pastel. O el de 8. Entonces. Muy bien, y tú pones la playa o el lugar a donde fuiste. Yo me fui a la casa. Pon los 6 pasteles. Pon tus regalos. Todo dibujado. Ajá. Ándale, ahí está. Ahí está, muy bien. Bien. Ya cuando terminen de hacer su primer suceso que más les haya gustado, ¿ya? Perfecto, levanten la mano. ¿Ya? Oh, bueno, pues así como ustedes están poniendo su nombre y su primer suceso fantástico que lo más les haya gustado, así es como se representaban en los códices. ¿Bien? Ya después aprenderán, ahorita que viene quinto y viene sexto, las numeraciones mayas, las numeraciones aztecas. Ya las podrán aprender a poner. ¿Bien? Bueno, vamos a continuar. Pues 8 Venado Garra de Jaguar empieza la serie de conquista. ¿En dónde dijimos? En el estado de Oaxaca. De Oaxaca, su lugar de nacimiento fue Tilantongo. Tilantongo significa el lugar de la oscuridad. ¿Por qué era el lugar de la oscuridad? Porque ahí era donde estaban los personajes del inframundo. Esos personajes del inframundo que después, no, prehispánicos. ¿Ven? Estos personajes que son los dueños de las profundidades, de los muertos. No tienen nada que ver con buenos ni con malos, ni con portarse bien o comportarse mal. Esta es otra forma de pensar. Eran deidades prehispánicas. ¿Bien? Bueno, entonces, aquí, en el reino del inframundo, en el Tilantongo, donde está la cabeza del cráneo blanco, ahí se encontró el primer lugar de 8 Venado Garra de Jaguar. Pasa un tiempo, él sigue reuniendo conocimientos como ustedes, va a la escuela también, y sus maestros son sabios como sus maestras, son sabios que tienen muchos más conocimientos y le van transmitiendo cómo debe de comportarse, qué ceremonias debe de hacer, cómo debe propiciar la lluvia, cómo detener el viento. Y empieza a adquirir poderes de nahual, de transmutación, porque es un héroe, porque va a tener poderes, porque no es un hombre común, va a ser un hombre que va a encargarse de dirigir el destino de toda una nación. Y así como los mayas tuvieron una nación enorme, toda la península de Yucatán, así como los aztecas tuvieron en el altiplano central, lo que sería el Estado de México, la Ciudad de México, Texcoco, ¿bien? Toda esa área que correspondía al señorío de los aztecas, así también hubo una nación importantísima, que es la nación mixteca, y de la que pocos hablamos, pero es un lugar maravilloso. Y yo estoy segura que alguno de ustedes debe tener algún pariente en Oaxaca, o que conoce Oaxaca, o las playas de Oaxaca, pues les falta entonces viajar. Muy bien, entonces vamos a seguir. Continuando. 8 Venado Garra de Jaguar va avanzando en su edad, va adquiriendo conocimientos de sacerdote, de gobernador. Es un excelente jugador de pelota. El juego de pelota era un juego importantísimo. El juego de pelota es para toda Mesoamérica. Todo nuestro país lo jugaba. Momento.
Ahorita al final vamos a terminar con nuestras preguntas, ¿bien? Bueno, entonces, el juego de pelota era tan importante porque en él se representa el sol y la luna, el día y la noche, las luchas entre los poderes oscuros contra los poderes de la luz. Por eso es tan importante el juego de pelota. Y el que lograba ganar un juego de pelota tenía grados diferentes, iba adquiriendo jerarquía. No era cualquiera el que pudiera ensartar aquel gran pelota de hule, que además era pesadísima, a través de un aro. ¿Era sabio? Él tenía que saber quiénes eran los dioses que iban a participar. No era un jugador. El jugador en esos tiempos integraba otro tipo de conocimientos. Además del mito, que sabía que el hombre había bajado al inframundo, ahí había peleado contra los seres del inframundo, había ganado un juego de pelota y así, de esa manera, había logrado darle vida al universo y de esa manera, vida a la humanidad. Entonces no era un juego de pelota cualquiera, tenía otras ideas más religiosas, ¿se dan cuenta? No era tan simple. Bueno, pues era Garra de Jaguar un excelente jugador en el juego de pelota. Había ganado los más importantes, a los mejores jugadores. Era el mejor guerrero. Era el más inteligente en su clase. Podía leer los códices que les presentaban sus maestros. ¿Ahora sí? No se pateaba ni se agarraba. Lo tenía que aventar con la cadera, el cuello o el codo. Bien, vamos a continuar. Va creciendo este personaje y entonces se va a presentar ahora ante otra deidad, la Señora de la Muerte, para preguntarle precisamente por cuál será su destino, qué es lo que debe de hacer. En ese momento ella se le presenta y le dice que su destino es guiar a una gran nación, guiar a esa nación para que sea una nación próspera, una nación rica y una nación llena de personas felices. Entonces empieza a avanzar, empieza a detener grandes peleas que no tenían sentido y va integrando a su reino mixteca lugares como Tuxtepec, que es el lugar del ave, lugares como el Cerro de la Música, lugares como el lago donde se encuentra la gran olla que canta, lugares como el bosque del tábano, el tábano que es un insecto grandísimo que hace unas ronchas horribles. Pues los va conquistando, va logrando integrar todos esos señoríos hasta consolidar un gran reino, que es la Mixteca. ¿Dónde está la Mixteca? Oaxaca, parte de Puebla, los valles centrales. Llega hasta el Pacífico. Llegando al Pacífico se da cuenta que necesita avanzar en el tiempo, avanzar mucho más para ser una nación más grande, más próspera y que tengan más recursos. ¿Hacia dónde se va a dirigir ahora? Se va a dirigir hacia el norte y regresa a Puebla y de Puebla se pasa a Veracruz y de Veracruz va a llegar a Tabasco. Bueno, después de todo este recorrido, ven qué grandes, qué extensiones tan grandísimas de nuestro país fue integrando. Y eso solo el reino mixteco. Esto sucede en el año 1071 hasta el 1100. 30 años se la lleva integrando los reinos, logrando una gran nación. Después de todo esto empiezan sus peleas ahora atravesando el fin del mundo. En ese momento no se conocía cuál era el mundo ni qué forma tenía, como la que ustedes ya están estudiando. En ese momento lo que tenían claro era una visión muy religiosa del universo. Consideraban que el universo se ponía por un lado el mar, las aguas, por otro lado el cielo, y una gran tortuga cargaba precisamente las aguas, y un cocodrilo partido a la mitad había dado lugar a lo que serían los árboles, las plantas, las montañas con su otra mitad. Bueno, pues el cielo y la tierra se tocaban
ya ven, no en el horizonte, sino a través de un poste color rojo y negro que marcaba el fin del mundo. Pues hasta allá fue Ocho Venado Garra de Jaguar, con 4 amigos más. 4 amigos, entre los que estaba el grandísimo Quetzalcóatl, que después va a ser señor de Tula. Bueno, pues entonces se dirige con sus amigos y van a atravesar el fin del mundo. Toman una barca y entonces empiezan a enfrentarse con animales fantásticos. Había serpientes gigantescas que hablaban y trataban de destrozar y derrumbarlos de sus barcas. Había también almejas que cantaban y trataban de adormecerlos para que perdieran el rumbo y se ahogaran. Había también enormes medusas que con todos los tentáculos trataban de quemarlos y de que entonces tampoco llegaran al fin del mundo. Pero todo eso lo fueron sorteando, fueron peleando contra todos y los detuvieron. Y solo iba el gran señor Ocho Venado Garra de Jaguar, investido con un escudo enorme, traía su macana, estaba llena de puntas de obsidiana, que eran delicadísimas, con un golpe de eso y podía cortarle la cabeza a un caballo de un golpazo. Bien, pues entonces allá van los 4, esa pequeña comitiva, y Ocho Venado Garra de Jaguar, hasta el frente de todos ellos, lleva el bastón que tenía que encajar en el territorio que fuera a conquistar. El bastón de conquista se le llama. Terminando de la gran pelea, bajan 2 seres del cielo, 2 deidades que eran los prestigiosos guerreros del sol. Bajan a detenerlo para que no llegue en cumpla con conquistar el fin del mundo. Y a los 2 también los somete Ocho Venado Garra de Jaguar. Hinca el bastón de conquista en el fin del mundo y entonces es nombrado para él, lo toma para sí. Dice: el fin del mundo a partir de ahora me pertenece a mí y a la nación mixteca. De regreso, el sol lo manda a llamar el dios sol, que para los aztecas es Tonatiuh, lo manda a llamar. Sube Ocho Venado Garra de Jaguar con el sol, y ¿qué es con lo que se encuentra? Con una gran deidad que lo invita a comer con él. Se presentan los dos y lo trata imagínense, un jovencito que había totalmente nacido en la tierra, su padre, su madre, que había vivido, ahora se codeaba con el dios sol, el gran creador. Empieza a hablar con él, come, vuelve a poner el bastón de conquista porque el sol no pelea contra él. Ya había derrotado a sus 2 principales guerreros. Vuelve a poner el bastón de conquista ahí y baja convertido en parte hombre y parte dios. Como Hércules, como esos personajes que ya no son nada más humanos, ya también son divinos. Regresa convertido en un hombre dios y entonces vuelve a reunir a los ejércitos, vuelve a llegar nuevamente hasta Oaxaca, a Tuxtepec y Tlantongo, y es reconocido por 122 personajes que alrededor de Tlantongo llegan a rendirse ante él y le llevan regalos, hermosas plumas, joyas, cacao, que en ese tiempo eran unos elementos de cambio con mucho valor. Les llevan cacao, flores, les llevan ramas de aves, de árboles de mucho olor, como el incienso, para rodearlo. Y entonces lo reconocen como una gran deidad. Bien, a partir de ese momento, ya Ocho Venado Garra de Jaguar le atraviesan la nariz con un besote de oro, que son unas piezas de oro, y eso lo pone en otro nivel. Va así en su cuerpo, va aumentando los rangos en su propio cuerpo. Sus tatuajes que se llega a hacer, esa pintura es importante porque señala hacia dónde estaba yendo. Bien, ya casi nos estamos terminando. Pues bueno, entonces termina su historia, termina todo este tiempo, termina de todas las demás comunidades alrededor de él se integran y lo que logran es un reinado mucho más grande. Entonces, esta es la segunda parte de lo que van a dibujar ustedes. Ahora van a poner cuántos
años llevan ya en la escuela? ¿Cuántos años llevan? 4. Exacto, entonces van a poner 4 bolitas. 4 bolitas, cada bolita es en la misma. Atrás, ajá, ¿sí? Su escuela, como ese sería su centro de formación. Entonces van a poner una casita que es su escuela. ¿Ven? Una casita que es su escuela. ¿Cuántos años llevan? 2. Yo nomás llevo 3 bolitas. ¿Pones 3? Ah, porque cada uno es un... ¿Tú llevas 3 bolitas? 2 y tu escuelita. 2 y el dibujo de su escuela. ¿Bien? Exacto, muy bien. 4 en la escuela, muy bien. Ahora, ustedes se tienen que representar ahí para que el que lea su códice sepa que es la historia de ustedes. Entonces, ustedes represéntense así conmigo. Un dibujo ahí. Así hace falta. ¿Yo? ¿Ya? Ándale. ¿Así? ¿Y tú? Faltas tú. Faltas tú. ¿De qué falta? Una cara de ustedes. ¿Bien? Una cara de ustedes y eso va a identificar ya en su códice que llevan 4 años en la escuela. ¿Tú cómo te llamas? Inés lleva 4 años en la escuela. Yo la sé. ¿Ven? Así se van interpretando. ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Sofía lleva 4 años en su escuela. ¿Ven? Bueno, ahora ya tenemos esa parte, ahora vamos a seguir a la siguiente. 4 y tú. Muy bien, 4 años en tu escuela. Ahí van a poner un logro que ustedes consideren. ¿Aprendieron a leer? Es un gran logro. ¿No sabes leer? Bueno, pero ¿conoces las letras? Ah, bueno, entonces vas a poner un de las vocales que conoces. Los que saben leer ponen un libro, un dibujo de un libro. ¿Qué monedita? Un dibujo de tu libro. O si saben contar muy bien, ándale así. Ponen unos números, una suma, exacto. Yo sé multiplicar muy bien. Muy bien, entonces pones ahí 2 por 2. Facilita. Yo sé por 2 igual. Ponte ahí unos números. Multiplicar la tabla de 5. Órale, pon 5 ponle ahí y así yo voy a decir. ¿Cómo te llamas? Emilio. Lleva 4 años en la escuela y sabe multiplicar. Resuéltame. 5. ¿Sí? 2, ay, pero 2 por 2 está 5 por facilita, 6. ¿verdad? Bueno, entonces de esa manera van a saber ustedes interpretar también un poco a estos números. Ándale, muy bien. Ahí las letras, sí, un libro. Entonces así ya sabemos exactamente. Lo que están haciendo ahí es un pictograma. ¿Bien? Muy bien, un libro. ¿Bien? Bien. Entonces, lo que están haciendo ustedes ahí es un pictograma. ¿Qué es un pictograma? Un dibujo, eso es la fotografía, grama, un signo escrito con dibujos. Eso significa. Y ustedes lo que hicieron fue un pictograma. ¿Bien? Bueno, pues entonces, después de todo esto de que ya es un gran personaje, ya es el señor principal de la nación mixteca, ¿qué le falta? Pues casarse, tener hijos y descendencia y herederos. Pero viene la historia triste. No. Muy bien. Muy bien. La novia que él quería, Se murió. no, su destino estaba trazado para ser la esposa de otro personaje. Y entonces nunca se casan. Cuando llega esa situación, 8 venados garra de jaguar, teniéndolo todo, el poder, la riqueza, siendo el dueño y señor de todos esos territorios, ¿vamos? Lo que sucede es que empieza a buscar en otros territorios, pues, casarse, porque si no, no iba a poder tener herederos. Y todo ese esfuerzo de reunir a la nación mixteca hubiera terminado con su muerte. Tenía que tener herederos. Todos los reyes tienen hijos a quienes les tienen que heredar el reino. Y esos hijos tendrán hijos que a su vez irán heredando el reino. ¿Bien? Bueno, y así sucesivamente. Pues entonces lo que sucede con 8 venados garra de jaguar es precisamente eso.
que termina casándose con una joven zapoteca. Esa es la otra gran cultura que tenemos en Oaxaca, los zapotecos. Se casa con ella y además de integrar todos los lugares, todos los señoríos, ahora también a otra cultura. Bien, después de que se casa, empieza a tener a sus primeros hijos y su esposa se muere. Entonces, deja a sus hijos pequeños y debe él volver a casarse para que alguien le cuidara a los hijitos, porque a todos los hijos que cuidan a nuestras mamás. Se vuelve a casar, vuelve a tener otros hijos y tiene 11 hijos más. Esos hijos tuvieron a su vez otros descendientes y ellos a otros. Y lo más importante es que cuando llegaron aquí en 1519 los españoles, que empezaron a invadir y a conquistar los señoríos de América y México, ¿saben qué encontraron? Con los descendientes, tataranietos de 8 venado garra de jaguar, que todavía existían y seguían viviendo en el centro de Oaxaca. Como ven, es un personaje que hasta nuestras fechas sigue estando vivo. Hay un museo de 8 venado garra de jaguar. Hay un códice que habla de él completamente, el códice Xuxenital. De los códices prehispánicos, solo hay 4 que están en México, todos los demás están en Europa o en Estados Unidos. ¿Y saben por qué? Porque no nos interesamos en estudiar nuestras propias culturas. Y entonces no nos importa que se lleve nuestra cultura o que la estudien en otro lado o no poner atención, no nos interesa. Exacto. Si nos empezamos a interesar, van a encontrar que todos esos héroes de los que hablamos al principio, Batman, Superman, aquí tenemos reales y aquellos son inventados. Todos esos son inventados. Y estos de acá fueron personas reales y que ustedes pueden visitar la casa donde nació o el pueblo donde nació 8 venado garra de jaguar. ¿Bien? Sería fantástico. Bien, pues para desmenuzar van a poner la fecha de hoy, 25 de octubre del 2019. ¿Con números sí? ¿Con puntos mayas? Sí, claro. Busca el lugar. Con puntos mayas, números romanos. 4, 7. Su numeración. ¿Cómo? ¿25 de qué? Ah, pero aquí están 25 como ahora. al mes 10 2019. Exacto. Eso es lo que les voy a pedir. Que la pongan así como está aquí. Ya quedé. 25 de octubre de 2019. Exacto. A ver, señor, no veo nada. Ahí van, por acá. Al este, al norte, al sur, ¿verdad? Ándale, puede ser. Al sur. Me falta al oeste, porque no falta parte al este. Allá, otra vez al este. ¿Ya? Al norte. Al sur. No se ve nada, ¿verdad? Es que tú estás al este. Y al oeste. ¿Listos? ¿Ya? Bien, ok. Bueno, pues eso fue hasta el día de hoy. Yo me llamo Citlali. Citlali. Así es. Citlali. ¿Bien? Bueno, ya terminaron sus códices. Ahora lo van a hacer como los antiguos códices. Lo van a enrollar. Porque eran rollos de piel de venado o de corteza de árboles. ¿Ven? No había papel en América. Eran piel de venado lijadita, muy lisita. O corteza. ¿Cómo que? No. Después de eso la ponían a secar.
Y luego hacer una mezcla de yeso, el yeso que es color blanco. Y así enyesaban todo el pliego. Y después, ya que estaba blanco, lo lijaban a que quedara así como sus hojas de sus cuadernos, visitas. Y sobre eso empezaban a hacer los códices. Y luego, pues eran pinturas vegetales. Tenían, por ejemplo, de la cochinilla. De la grana, minerales, exacto. La grana cochinilla tenía el color morado. Bien, y luego lo abrían y ya tenían sus códices. Bien. Así. Ya exacto, con sangre de animal. Un mapa del tesoro. Como ven, eran utilísimas esta forma porque además ya no utilizaba mucho espacio y la podían guardar. No necesitaban una bolsota. Bien, pues eso fue todo. Yo espero que les haya gustado la historia de 8 niños. Gracias, público. Bien. Y ahora viene el momento Que todos esperaban. que todos esperaban. Sí, que nos regalo. De regalo se va a hacer un sorteo. Ella es la escritora del libro y ahorita se los van a mostrar y se va a regalar el libro. Sí, Dante lo tiene. Si a Dante le toca, lo vamos a volver a rifar. Sí, tú lo tienes. Ahora, en el sorteo entran todos. ¿Hasta la vez? Sí, está. Sacamos al ganador 5 o 10 números. Descartamos. Ustedes me dicen. 10. ¿Nos puede hacer el honor? Claro, a ver, vamos. ¿Se los llevo yo? Aquí usted va sacando el número para ok. irlo descartando. 11 está revuelto. Todo está revuelto, ¿ya? No será el descartado. El número 20. No. Los sentimos. ¿Quién es el número? Pues De vean la su lista, papel. ¿eh? Recuerden su número, por número de la lista. Pero dice profesora Vicky. ¿Eh? Aquí somos un grupo. 23. Pero les vamos a decir dónde está en venta, ¿ok? 9. Tampoco. ¿17? Tampoco. ¿El quinto o el décimo? Yo soy el 10. ¿El 13? Tampoco. ¿El 15? Tampoco. Sí, hay muchos. 34 más ¿El 6? Tampoco. Bueno, El 10. Nos estamos acercando, ¿eh? Nos estamos acercando. Ya todos ustedes tienen chance, ya todos ustedes. El 28. Tampoco. Tampoco. A ver. ¿Cuántos se le doy a salir? estamos a 1. ¿El 26? Tampoco. Tampoco. 2, 4, 6. Y ahora sí el que viene. Así no sale el suyo, ¿eh? Ahora viene el 33. 33. Tú eres el número 33, David. ¿Tú ya lo sacaste?
la autora. ¿Cómo lo quieren ver? ¿Sacas su cuaderno de relatos viajeros? Editorial. Relatos viajeros y le ponen el nombre del libro. Porque vamos a escribir un chicos, el comentario de la historia que les acaba de contarles. ¿Hay que escribirlo en el pizarrón? No, el título.